Despertarse por la mañana y oír el sonido del viento con las hojas, estar acompañada de Iris, todo es muy tranquilo, una vida relajante en mi casa de campo. Esta mañana he decidido que voy a hacer primero, antes de mis manualidades, una receta de manzana muy sencilla para después de comer. Después de vaciar las manzanas, por supuesto respetando la parte exterior, como veis están perfectamente con su forma menos la parte de arriba, voy a cocinar lo que he sacado de dentro de las manzanas. Hay que poner una cucharadita de azúcar pequeña para cada manzana que vamos a utilizar. La pasta de hojaldre la corto, como estáis viendo, un círculo grande. Utilizo la tapa de una olla para hacer la misma medida. Pongo la manzana en el centro y hago unos cuantos cortes, desde la manzana hasta la parte exterior. Una vez tenemos los cortes realizados, vamos a introducir esos trocitos de hojaldre por la parte superior de la manzana, poniendo uno sí y uno no. Primero hacemos una capa así y después ponemos el resto. Es importante poner primero el hojaldre y una vez hemos puesto el hojaldre en todo el contorno de la manzana, vamos a poner en la parte interna los trozos de manzana que hemos cocinado con mantequilla y azúcar en la sartén. Hoy solo vamos a hacer 3 para comer, mi marido, mi hijo y yo, así que solo voy a hacer 3 manzanas. Aunque realmente dices, solo me voy a comer media, al final te acabas comiendo una entera porque están exquisitas. Una vez están montadas, con un poco de huevo las vamos a pincelar para que así al introducirlas al horno queden doradas. Tienen que estar 30 minutos en el horno, más o menos a 200 grados. Voy a esperar a que se enfríen y hasta la hora de comer no las voy a servir, pero quiero enseñaros cómo es el resultado. Una vez están frías, les vamos a poner un poquito de nata en la parte superior y ahora la voy a cortar para que veáis cómo queda por dentro. Una delicia. He grabado justo cuando estábamos comiendo y le he dado a mi marido media manzana y lo que os digo, ha comenzado por media y ha acabado comiéndose una entera porque están súper ricas. Aún estamos en verano, pero los chopos están empezando a perder las hojas, así que he decidido, inspirada por las hojas que caen de los chopos, hacer una manualidad para prepararme para el otoño. Los chopos, como veis, están verdes, pero están empezando a soltar mucha hoja. La vida sigue tranquilamente. Iris se pasa casi todo el día conmigo y me he sentado con ella, he mirado hacia arriba y el sol se cuela entre los árboles. Maravilloso. Ahora voy a ir a buscar algún material para empezar a hacer una de mis manualidades y he decidido, pues como os he dicho antes, ir por el tema del otoño. Hay que ir preparando las cosas para cuando llegue esa temporada tener la casa ya preciosa. Así que voy a elegir un poco de tela, alguna lana y voy a comenzar. Voy guardando trocitos de tela y esta es perfecta para lo que voy a hacer. Voy a abrirla y voy a cortar un trozo cuadrado.
Realmente necesito hacer una circunferencia, así que la mejor forma es hacer un cuadrado lo más perfecto posible y doblar la tela de esta manera. Haremos un corte y conseguiremos que nos quede una circunferencia muy bien hecha. Voy a hacer unas calabazas sencillas y muy bonitas para después montar un centro de flores. Y voy a utilizar esta lana que no es demasiado gruesa, una aguja lanera, es una aguja gordita y que va muy bien para hacer este tipo de trabajos. Vamos a hacer un pespunte sencillo por todo el contorno exterior de la tela, una puntada hacia arriba y una puntada hacia abajo. Voy guardando trocitos de espuma, trocitos de fieltro, trocitos de un montón de cosas para rellenar este tipo de trabajos. Y este es el, no sé cómo llamarlo, esta mezcla maravillosa que me sirve para rellenar cuando hago pequeños muñecos o en este caso para hacer las calabazas. Voy a rellenarla y cuando la tengo rellena solo hay que tirar del hilo, apretar y hacer un par de nudos. Y ya está, o sea, más fácil no puede ser hacer las calabazas. Voy a utilizar otra hebra de lana diferente para dar la forma a la calabaza y se hace de la siguiente manera. Hacemos un nudo en el extremo de la lana. Pasamos por abajo, tiramos bastante del hilo para que haga la típica forma de la calabaza y cuando llegamos arriba al centro volvemos a dar otra puntada para que el hilo no se escape y no se mueva de su sitio. Vamos haciendo esto, otra vuelta, cuando llegamos arriba tiramos bien del hilo y le damos otra puntada. Vamos a hacerlo como 5 o 6 veces hasta conseguir darle forma. Una vez hemos terminado, solo vamos a dar un par de puntadas para hacer 2 nudos y hacer que el hilo ya no se mueva de su lugar. He hecho 3 calabazas, una grande, una mediana y una pequeñita. Ahora necesito algo para hacer el rabito que tienen las calabazas en la parte de arriba, así que he decidido utilizar un poquito de madera. Con la misma lana que he utilizado para coser las calabazas voy a cubrir esos trocitos de madera y los voy a pegar con cola block en la parte superior. Hay que tener un poco de paciencia porque la cola tarda más o menos 10 minutos en secarse, así que al principio ponemos la cola, ponemos el palito y esperamos a que se seque. Una vez están secas voy a utilizar esto, que es como virutas de madera, pero que están rizadas y me parecen súper graciosas y le da un aspecto precioso a las calabazas. Pongo un poquito de cola en la parte superior alrededor del palito y lo pego. Las calabazas han quedado preciosas, son sencillas pero súper bonitas. Y para hacer el centro de flores con calabazas voy a utilizar una botella. Esta botella me parece que tiene una forma ideal para lo que estoy buscando. Le doy un par de capas con pintura en spray
Y el sonido que estáis oyendo es el sonido del riego con el agua, que es maravilloso escuchar estos sonidos de fondo. Voy a poner en la boca de la botella un trocito de espuma, le pongo también cola y en un lado pego la calabaza mediana y en el otro la calabaza pequeña. Para que se sujeten bien utilizo un poquito de aluminio en color verde para hacer que esto se sujete hasta que la cola se seque. Y ahora le voy a poner un montón de flores, hojas para conseguir hacer un centro precioso. En la parte de atrás, en lugar de rellenarla con tantas flores, porque esta zona no se va a ver porque lo voy a poner hacia la pared, le pongo cola block y le pego un poquito de esta madera con estas formas redondeaditas que queda súper bonito. Esto es precioso poniendo la calabaza grande en la parte de abajo, un poquito de virutas, una vela, alguna hoja como que ha caído del ramo, queda precioso. Y a mí me parece espectacular. Este ha sido el resumen de un día tranquilo, un día sencillo en mi casa del campo, haciendo manualidades y alguna receta de cocina. Recuerda dejarme tu me gusta, tu like y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.